Ir sentando, damos ya comienzo a la última ponencia de esta mañana. ¿Estás cómodo? Bien, tú haz una cosita breve. ¿Cómo? Que hagas una cosita breve. Está hecho. Nos dijeron que 3 minutos. Hambre. Bien, buenas tardes. Terminamos las sesiones de esta mañana con la última ponencia, que es la sexta del Congreso, que se titula Memoria Fraternitatis, culto, caridad y evangelización como expresión de fe y devoción en la historia de la Iglesia. El ponente es el ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén, y será presentado por el profesor doctor don José Leonardo Ruiz Sánchez de la Universidad de Sevilla. Bien, buenas tardes. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor don José Ángel Seimeneses, arzobispo de Sevilla. Excelentísimo y reverendísimo Monseñores, señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, ilustrísimo Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla, que ha prestado esta magnífica casa para, en expresión sevillana, poner un marco incomparable a este congreso. Constituye para mí un honor y un placer también presentar al ilustrísimo y reverendísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas. Doctor Martínez Rojas es jiennense de Vilches, licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia, licenciado y doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la tesis La Reforma Eclesiástica en el Jaén del siglo XVI, el episcopado de don Francisco Sarmiento de Mendoza, 1580-1595, que fue calificada por el Tribunal con summa cum laude. Además, es diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana de Diplomacia y Archivística y también diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Su condición de docente le ha llevado a ser profesor de Historia de la Iglesia y también de otras materias como Historia de la Teología, Historia de las Confesiones Cristianas y Patrología, Historia de la Diócesis de Jaén, en distintos momentos en el Seminario Diocesano de Jaén, en el Centro de Estudios Teológicos Pastorales, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Agustín y en el Instituto Teológico Lumen Gentium de Granada. Su actividad investigadora es particularmente extensa. Es autor de al menos 9 libros,
entre los que vamos a destacar solo algunos: Incunable e impreso en latino en la Biblioteca de Jaén, publicado en 1994. Él es el autor de la Iglesia de Jaén, en la BAC, en 2003. El Deán Mazas como gobernador eclesiástico 1784-1794, la aplicación de los principios de la Ilustración católica en Jaén, 2004, o Ciencia y recogimiento, la vía de Cisneros para la reforma del clero, de 2016. Tiene su participación en congresos, conferencias y, sobre todo, capítulos de libros y artículos en revistas superan los 200, los 2 centenares, así que yo les voy a ahorrar a ustedes relacionarlos habida cuenta de la hora que es, ¿no? Ya digo, no quiero yo cansarles. Él ha sido comisario en distintas exposiciones: Vestigia Ecclesiae en 1999, Rosarium Virginis Maria 2003, Juan de Ávila, el Maestro y su tiempo, 2013, etc. Es además miembro de distintas academias y órdenes, de las que entresaco del Instituto de Estudios Jiennenses, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de la Angustia de Granada. Pertenece a numerosos consejos asesores y científicos de distintas revistas. Él es miembro de la Junta Nacional de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España desde 2005, pero ha sido secretario y ha sido presidente, lo es desde el 2014. Sí, lo sigue, eso, desde el 2014 sigue siéndolo. Está en posesión de no pocas condecoraciones, entre ellas la Medalla de Oro de Andalucía en el año 2011. La relación de cargos eclesiásticos también es extensa y abundante, y no es por la edad, sino por su capacidad, hay que decirlo, sobresaliendo aquellas que tienen relación con la materia que nos ocupa aquí. Es archivero diocesano de Jaén, canónigo, archivero y bibliotecario capitular de las catedrales de Jaén y Baeza, miembro de la Comisión Diocesana para los Procesos de Canonización o de Causas de los Santos. Es el deán presidente del excelentísimo Cabildo Catedral de Jaén desde el año 2007. O sea que, como vemos, es una persona capaz, también es cabal, y sin más vamos a dar paso a su intervención. Ya digo, persona cabal y capaz, que va a desarrollar la ponencia Memoria Fraternitatis, culto, caridad y evangelización como expresión de fe y devoción en la historia de la Iglesia. Cuando quiera, Fran. Muchas gracias, José Leonardo, por tu cariñosa presentación. Esperemos que me responda la garganta. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, don José Ángel, señor arzobispo de Panamá, señores obispos, excelentísimo cabildo de la Santa y Metropolitana Catedral de Sevilla, cabildo fraternal. Tenemos una hermandad de sufragios y cada vez que fallece un canónigo de Sevilla aplicamos 3 misas en Jaén y viceversa. Pero no solamente cuidamos bien a los difuntos, también a los vivos los cuidan bien en Sevilla el Cabildo de la Catedral, de lo que doy fe, y estoy agradecido siempre por vuestra acogida y vuestros detalles. Señor presidente, miembro de la Junta del Consejo de Cofradías, congresistas, entre las conferencias me complace, puesto que veo a mi buen amigo aquí, Eduardo Ferrer, reivindicar que en el seminario, que desde hace ya muchísimos años organiza el SARU, Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Prehistoria y Arqueología, tengo el récord de intervenciones. Creo que son ya 14 años los que he intervenido y ya esta mañana hemos estado preparando el próximo, el del año que viene. Señoras y señores, en primer lugar tengo que agradecer la invitación que se me cursó y
un agradecimiento que no es un tópico o un lugar común. Muchas gracias por permitirme participar en un acontecimiento, en un evento grande como es este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Porque hacemos historia y porque nos permite que nosotros seamos también protagonistas de una historia hermosa. Quisiera que mi ponencia, un poco quimérica, hacer un resumen de la historia de las cofradías, es una quimera bastante evidente, fuese además de un ejercicio de memoria histórica, como confiesa el mismo título de mi intervención, un motivo de esperanza de cara al futuro, de acuerdo con el título de este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, aunque específicamente esa finalidad que nos aboca ya al cercano jubileo ha sido tratada en intervenciones precedentes y lo serán en sucesivas a la mía. Si la historia es, en la definición ciceroniana, magistra vitae, maestra de la vida, no puede haber una mejor docente para el futuro, puesto que el verdadero sentido de la historia no nos recluye en lo pretérito de manera estéril, sino que nos abre siempre a la fecundidad de lo que está por suceder, del futuro que se ha de construir, que desde la perspectiva de la fe siempre se debe de contemplar con esperanza, porque nos permite leer los signos de los tiempos y descubrir las sorpresas de Dios. Max Horkheimer afirmaba que la impotencia del espíritu se manifiesta muy principalmente en la atrofia del lenguaje. Podríamos darle la vuelta y decir precisamente la potencia o las pretensiones del espíritu se manifiesta también en la apuesta que hace el lenguaje por determinados conceptos. Y lo digo porque, como verán, a lo largo del recorrido memorioso que pretendo hacer de manera genérica en la historia de las hermandades y cofradías, me voy a valer del lenguaje. Y como, precisamente en español, se han ido definiendo de manera más o menos oficial en los sucesivos diccionarios, fundamentalmente los de la Real Academia Española de la Lengua, estos colectivos eclesiales experimentando en la modernidad un auge esplendoroso para pasar de manera casi vertiginosa a ser contemplados con sospecha tanto por el poder civil como por las autoridades eclesiásticas, en un proceso vital que, iniciado a mediados del siglo XVIII, parece encaminarse finalmente hoy a su ocaso, abriendo una nueva época marcada por la esperanza de la que es buena prueba este segundo Congreso Internacional. También quiero advertir que, dada la amplitud de la temática elegida, no voy a descender a demasiadas particularidades, puesto que lo que pretendo es ofrecer una visión general y sintética. Tampoco me voy a detener en cuestiones sobre el origen de las cofradías y hermandades en Occidente o en España, los precedentes premedievales, las experiencias paralelas en el Imperio bizantino o en el Islam y el arranque concreto de la vida cofrade en España y más en concreto en Andalucía. Y sin más, vamos a ver. No pasa. Ahora, no. Eso es. Pasamos al primer punto. Esta singladura histórica la he dividido en cuatro secciones. Y las he titulado con una frase en latín, puesto que en Memoria Fraternitatis empiezo con el latín. ¿Por qué latín? Porque estoy harto de inglés. Estoy harto de anglicismos. Estoy harto de anglicismos y de contaminaciones anglosajonas en la bella lengua no castellana, española. Desde 1911 lo dice la Real Academia. Y por eso empiezo Fraternitas Surgens, el origen y el primer desarrollo de las cofradías. En 1495, Elio Antonio de Nebrija había insertado ya en su diccionario la voz cofrade, definiéndolo como hermano con otros, y señalaba su origen latino, confrater. Junto con este sustantivo, el erudito definía la cofradía como hermandad, así. Es decir, fraternidad que vincula a unos miembros con otros. Esta clarificación lexicográfica venía o se estampaba 3 años después de que finalizara el proceso de conquista territorial de la península con la rendición de Granada en 1492.
Junto a ese proceso de conquista territorial se había llevado a cabo, como saben, una restauración de la vida cristiana después del periodo de la ocupación musulmana. Precisamente el historiador francés Pierre Bonacy sostiene que habría que relacionar la aparición de las cofradías y hermandades con el proceso de la Reconquista, que extendería por el territorio peninsular una innovación francesa introducida gracias a las peregrinaciones a Santiago y a la irradiación cultural y espiritual de los monjes cluniacenses que jalonaron con sus monasterios el camino del Santiago. En este sentido, y como una nota que marcará la vida cristiana a partir del siglo XIII, es muy significativo que el analista de la historia eclesiástica de Jaén, don Martín Jimena Jurado, después de narrar la entrada de las tropas cristianas al sur del puerto de Almuradal, es decir, del actual Despeñaperros, tras la batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212, afirme que inmediatamente se creó una cofradía en Vilches, que por si no lo saben es mi pueblo, para que se custodiase la cruz del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y los demás trofeos de aquella batalla, y cada 16 de julio se celebrase la fiesta del Triunfo de la Santa Cruz, que era una fiesta litúrgica propia de la Iglesia hispana, el 16 de julio. Ahí tienen los trofeos que se custodian en la iglesia parroquial de mi pueblo. Volviendo a la lexicografía, el canónigo de Cuenca, Sebastián de Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua Castellana, publicado en 1611, escribía el texto que pueden leer: cofadre, cofadre, cuesta incluso decirlo, confrater, cohermano, cofradía, confraternitas. Hermandad comúnmente se entiende de los que tienen hermandades en alguna obra pía y religiosa. Puede venir del nombre griego fratría, contubernio, y sigue diciendo toda una serie de posibles etimologías y significaciones. Pero al final lo que me resulta simpático es que Covarrubias termina diciendo: cada uno de todas estas afirmaciones, de cada una de estas denominaciones que caben dentro del término cofadre y cofradía, cada uno tomará lo que mejor le pareciere. A la luz de este texto quisiera advertir, pues yo utilizaré cofradía y hermandad, pues exactamente lo mismo. No me voy a meter ahora en hacer digresiones. Hay investigadores que afirman que son dos realidades distintas y quienes dicen que son sinónimos. Yo ahí no voy a entrar. Pero sí quiero, junto con Covarrubias, traer a colación la definición que da un médico cordobés, Francisco del Rosal, que escribe, aunque no se imprimió hasta el siglo XX, ese origen y etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana. Lo termina en 1611, el mismo año que aparece el Tesoro de Covarrubias. Y dice, a mí me parece una definición muy bella: cofrade o cofradía, del latín con y frater, querrá decir hermano con otros o en compañía de otros, porque el fin de la institución de las cofradías fue para confirmar y aumentar el amor y caridad entre los hombres. En tiempo de los godos la llamaron fratrías. Creo que es una definición bella. Así pues, a partir de esos dos textos podemos señalar tres líneas de fuerza que convergen en el nacimiento y desarrollo primero de las cofradías: la vivencia comunitaria, el vínculo comunitario, el nosotros, que decía esta mañana el cardenal Tolentino, no el yo, el amor a Dios, se entiende, y la caridad para con los hombres. Con lo cual tenemos ya los rasgos primordiales de estas asociaciones que se van a plasmar en los textos legislativos que cada una se va a dar: el culto divino y la caridad, y no como prácticas de vida cristiana individual, sino necesariamente comunitarias. Sin ánimo de ser excesivamente prolijo, quisiera recordar cómo en el nacimiento de las cofradías podemos señalar tres motivos: motivo interior, la tendencia social del ser humano, el Ho anthropos politikon esti de Aristóteles, el ser humano es social por naturaleza; el incremento de las comunidades cristianas, donde las individualidades se diluyen y así en un grupo menor se refuerzan los vínculos de esa minoría. Luego hay también un
elemento, un factor exterior que se crean a partir de, en ocasiones, una iniciativa personal o colectiva, y luego un sentido eclesial, puesto que hay algunas que nacen bajo el patrocinio de autoridades eclesiásticas y tienen sus sedes en iglesias y conventos. Luego hablaré de la relación con las órdenes mendicantes. Ya Fermín Lavarga ha hecho referencia a los franciscanos, es muy importante. Y he querido ilustrarlo con ese libro muy interesante sobre las cofradías afrohispánicas, las cofradías de los negritos, que también las teníamos aquí. Bueno, aquí siguen. En Jaén teníamos una que fundó el obispo don Sancho Dávila en 1610, poniéndola bajo la titularidad de San Benito de Palermo, y que luego ya desapareció con la desamortización. En cuanto a la tipología, podemos señalar distintos tipos: las cofradías de los que pertenecen a un mismo grupo social, cofradías cuyos componentes tienen una misma ocupación profesional, las cofradías gremiales, de tanta importancia en la Edad Media y tan sospechosas para el poder civil, porque era el único modo donde podían agruparse, digamos, al margen del control del poder civil. Las cofradías generales de amplia base social y profesional, otras con fines específicos. Ya se ha hablado también, y luego yo incidiré sobre las cofradías también penitenciales. Don Antonio Romeu de Armas, en su obra clásica Historia de la Previsión Social en España, publicada en 1944, que en cierto modo supone el arranque de la investigación histórica moderna, contemporánea, sobre las cofradías, establecía tres tipos: cofradías religiosas, cofradías religioso-benéficas y cofradías gremiales. Las primeras son agrupaciones de fieles que surgen en el Bajo Medievo para dar respuesta a las necesidades espirituales y devocionales de la sociedad de la época. Si a las cofradías religiosas se le añaden labores asistenciales del tipo de ayuda a pobres y enfermos, manteniendo hospitales, haciéndose cargo del entierro de pobres y enfermos, etcétera, estaríamos ante las cofradías religioso-benéficas. Y finalmente están las cofradías gremiales, que, sin abandonar la dimensión religiosa, son asociaciones de trabajadores de un mismo o distinto oficio que posee su propia estructura administrativa y que tiene responsabilidad jurídica tanto pública como privada. Por su parte, Inmaculada Arias de Saavedra y Miguel Luis López Guadalupe, que dirigen un grupo de investigación en la Universidad de Granada sobre historia de las cofradías, señalan otra tipología: cofradías devocionales, penitenciales, gremiales, asistenciales, congregaciones. Yo creo que, luego lo diré, las cosas pueden ser un poco más simples. Sí haría referencia, aunque ya ha hablado bastante de ello Fermín Lavarga, yo tengo que limitarme al tiempo y no excederme demasiado, en la importancia que en este surgimiento de las cofradías en la Edad Media tienen las cofradías penitenciales. La pervivencia que tiene, sin duda alguna, a lo largo del tiempo, la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, y la respuesta a esas exigencias espirituales que va a provocar que finalmente se surjan estas congregaciones, que se caracterizaban por una mayor formación y un nivel de compromiso cristiano más intenso. Practicaban la oración, la meditación, los ejercicios espirituales, y todavía tienen, evidentemente, aunque con las evoluciones lógicas, pues una fuerza y una pujanza muy evidente. No en vano, no sé qué pasa, pero no ahora. Tenemos algunas representaciones de los disciplinantes. Esa es muy gráfica porque la sangre de Cristo tiene el paralelo en la sangre del disciplinante que se está flagelando. Yo creo que cuando tengan las actas, yo ofrezco una clasificación de las cofradías que creo que parte de una evidencia. Las cofradías son asociaciones que nacen en la Iglesia y, por lo tanto, participan de esa naturaleza íntima de la Iglesia que se expresa en la triple tarea que recordaba Benedicto XVI en Deus Caritas es 25, es decir, la celebración de la fe,
el anuncio del Evangelio y la caridad. Y a partir de ahí. Evidentemente, si hacemos un estudio general, vemos cómo en la Edad Media la celebración de la fe, el culto divino y la caridad tenía una primacía. ¿Por qué no el anuncio del Evangelio? No era necesario. Vivíamos en una sociedad completamente cristiana donde los rudimentos de la fe se percibían a través del arte, en la educación de la familia, sobre todo también en la predicación. Posteriormente, ya a partir del siglo XVI, cuando se constata que es necesario un anuncio más explícito, más pormenorizado de la fe, van a surgir también algunas cofradías de la doctrina cristiana, también coincidiendo sobre todo en Italia con el humanismo y con el Renacimiento. Y quiero ahora detenerme en una estadística que poseemos de las cofradías medievales en España. No significa que sea un estudio exhaustivo, pero sí el que hace Germán Navarro Espinats, identificando 436 hermandades de 1122 a 1521. La mayor parte fueron fundadas, sin embargo, en los siglos XIV y XV. Por poblaciones, la lista de cofradías la encabeza Sevilla, con 91 cofradías, le siguen Zaragoza con 79, Valencia con 61, Barcelona con 26, Burgos con 23 y ya en menor cuantía Huesca con 10, Valladolid 9, Zamora 9, Salamanca 6, León 5 y Segovia 4. Son datos que nos hablan realmente de una situación que no vamos a decir que al 100% respondía a la realidad, pero sí nos puede dar una idea aproximada del surgimiento de las cofradías en este periodo. En cuanto a las fundaciones, en el siglo XII señala 5, en el XIII 33, en el XIV 180, en el XV 182 y en el XVI 36, pero tengan en cuenta que él se para en 1521. Es decir, que luego hubo muchas más. Es decir, si llegásemos hasta 1599, sin duda alguna, estaría al mismo nivel que las fundaciones del siglo XIV o XV. Además del peso de las cofradías y hermandades gremiales o de oficio en el medievo, señalaría otras 3 notas que marcan la vida cofrade en esos siglos iniciales. La primera, ya la hemos dicho, es el carácter penitencial de gran número de las cofradías, que en cierto modo adquirió un perfil más neto y casi dramático por las adversidades a las que los fieles tuvieron que hacer frente. Pensemos, por ejemplo, en el momento de la peste negra, que retrata esa procesión que retrata Ingmar Bergman precisamente en una de sus películas más famosas, El séptimo sello. Los disciplinantes que pretendían con su dolor aplacar la cólera divina se convirtieron en un elemento importante del imaginario cofrade durante siglos. También, sin evidentemente intención de enmendar para nada a mi amigo Fermín Lavarga, sí quiero recordar el protagonismo de algunos personajes y quiero citar a San Vicente Ferrer, que ciertamente no fundó cofradía, no era su intención, pero sí creo, por lo que yo he estudiado por lo menos en relativo a Jaén, que determinadas cofradías sí sirvieron como canales de perdurabilidad de las procesiones de disciplinantes y penitentes que a partir de la predicación un poco apocalíptica de San Vicente Ferrer se produjo en muchas zonas. Yo tengo documentado, por ejemplo, en Jaén, San Vicente Ferrer predica en vísperas del Corpus de 1411 en un pueblo, La Moraleja, que actualmente se llama Villanueva del Arzobispo. Era un lugar de otro lugar donde eran mis padres, Iznatoraf, y actualmente, como si fuese una isla, ahí el patrón y la devoción no es la Virgen, como es en casi toda la provincia. En los 3 pueblos el patrón es el Cristo de la Veracruz. Es decir, ahí con el tiempo yo creo que esa impronta que pudo dejar la predicación de San Vicente Ferrer, cuyo sermón se conserva en un manuscrito actualmente en la biblioteca del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia, perduró, tuvo un canal de perdurabilidad precisamente en las cofradías y todavía sigue siendo el patrón de esos 3 lugares. Y luego
pues las órdenes mendicantes y las cofradías, puesto que muchas de ellas nacieron en los conventos de los mendicantes y la impronta, sobre todo los franciscanos, es más que evidente en muchas cofradías. Y finalmente, un último punto, que es la a veces problemática relación entre cofradías, hermandades y la autoridad eclesiástica. Relaciones en las que se dieron multitud de situaciones, pero en las que destaca el interés de la jerarquía eclesiástica, sobre todo de los obispos, por dar un cauce nítido, un cauce eclesial a estas asociaciones, así como salvaguardar la correcta realización de sus fines. Si cogemos el Synodicum Hispanum, donde se recogen, están editados todos los sínodos españoles pretridentinos, o cogemos ya más cercano a nosotros el Synodicum Beticum, publicado por la Universidad de Sevilla, pues vemos a cada instante cómo hay toda una serie de esfuerzos en la legislación diocesana, sobre todo expresada en las constituciones sinodales de cada diócesis, un esfuerzo por enmarcar jurídicamente dentro de la vida de la diócesis a las cofradías y salvaguardar el cumplimiento de sus estatutos, el cumplimiento de las mandas testamentarias y de las donaciones y luego también salvaguardar el carisma fundacional originario. Por citar un ejemplo, el Sínodo de Jaén de 1492, que ven ahí en el título 71, ordena que las procesiones generales se hiciesen honestamente, lo que induce a pensar en ciertos desajustes en estas expresiones de catolicismo popular, sobre todo cuando las procesiones eran nocturnas, de las que el sinodal dice que se siguen ciertos inconvenientes que no conviene al culto, pues se hacen con poca devoción. También se subraya en el mismo sínodo, en el título 78, el carácter eclesial de estas agrupaciones de fieles, y el obispo que celebra el sínodo, don Luis Osorio, establece que no se pueda facer ninguna cofradía sin nuestra licencia. También ordena que las cuentas de la cofradía fuesen revisadas por el obispo, por su provisor, pues se habían detectado casos de incumplimiento de las mandas con que algunos benefactores de estas asociaciones habían enriquecido el caudal de la cofradía. Y este interés por subrayar el carácter eclesial de las cofradías se va a mantener luego a lo largo de toda la Edad Moderna. La Edad Moderna es una época de gran renovación y de esplendor y crecimiento para las cofradías. Eso es. Por eso la he denominado Fraternitas Exultans, porque también el barroco, y nosotros temperamentalmente somos barrocos, en el ADN tenemos un componente barroco, pues luego hablaré del arte barroco. Creo que es importante el darnos cuenta cómo los siglos XVI, a la primera mitad del XVIII, es un momento, como digo, de esplendor y de crecimiento. La Edad Moderna está marcada por dos acontecimientos fundamentales a nivel general. En primer lugar, desde el punto de vista político, la emancipación del poder civil con respecto a la hierocracia, la teocracia o el agustinismo político, es decir, la ideología política que afirmaba que el poder espiritual, desde la Reforma Gregoriana en el siglo XI, estaba por encima del poder temporal. Es el nacimiento del espíritu laico, que va a terminar sometiendo a la Iglesia en distintos modelos de relaciones, desde Bonifacio VIII, podríamos decir, 1300, hasta nuestros días, con una separación Iglesia-Estado desde la Revolución Francesa, que en algún caso se ha convertido en un jurisdiccionalismo aconfesional, es decir, que el Estado es aconfesional, pero pretende controlar perfectamente a la Iglesia. Por un lado, eso explicará sobre todo las medidas de Carlos III, en el reinado de Carlos III, con respecto a las cofradías. Y luego, por otro lado, el estallido de la Reforma protestante, con la ruptura religiosa de Europa y la confesionalización de las distintas naciones del viejo continente. Ambas realidades históricas también influyeron, como no podía ser de otro modo, en la vida de las cofradías y de las hermandades. A nosotros, aunque nos puede coger un poco lejos, podríamos decir, sin embargo,
no nos puede ser indiferente el cuestionamiento que Martín Lutero hizo de las cofradías y hermandades, las Bruderschaft que dicen los alemanes. Para Lutero, la vida asociativa cofrade no podía tener cabida en el modelo de iglesia que él intentó configurar. Y si tienen cabida es para criticarlas. En ese sentido es muy interesante el sermón sobre el reverendísimo sacramento del santo y verdadero cuerpo de Cristo y sobre las cofradías, que el todavía fraile Agustino de Wittenberg pronuncia en 1519, 2 años justo después del estallido de la Reforma, con la publicación de las 95 tesis sobre las indulgencias, el 31 de octubre de 1517. La primera parte del sermón, cuya lectura recomiendo, Lutero la dedica al Santísimo Sacramento. Y luego la segunda la dedica a las cofradías, que como expresión de lo que luego los alemanes, tanto los historiadores luteranos como luego los continuadores más contemporáneos, como la escuela liberal encabezada por Adolf von Harnack, llamarán, eran expresiones del Volkskatholizismus, es decir, del catolicismo popular. Evidentemente para ellos es una denominación denigratoria, no ensalza ni mucho menos, ¿no? Pues cito, ya les digo, cuando se publiquen las actas podrán leer mucho más textos, pero yo solamente les leo uno. En primer lugar, predicaba Lutero, vemos las malas prácticas de las cofradías. Una de ellas es organizar banquetes y borracheras, celebrar una o varias misas tras las cuales todo el día y la noche y el día siguiente se entregan al demonio. No sucede otra cosa que lo que desagrada a Dios. El espíritu maligno ha traído a nuestra vida semejante desenfreno y nos permite llamarlo hermandad, aunque se trate más bien de una especie de gamberrismo y de una naturaleza enteramente pagana, incluso agria. Sería mucho mejor que no existiera hermandad o cofradía en el mundo a que se tolerasen tales travesuras. Los señores seculares y las ciudades deberían unirse al clero para abolirlas, porque deshonran mucho a Dios, a los santos y a todos los cristianos, y el culto y las fiestas se convierten en una burla para el diablo. Bueno, tiene muchísimo más. Para Lutero, las cofradías no realizan ningún tipo de labor social, pasa desapercibida esa labor caritativa de las cofradías, estigmatiza a las cofradías como cotos cerrados, elitistas, porque sus miembros piensan, cito textualmente, que su fraternidad no debe beneficiar a nadie más que a ellos mismos, que están inscritos en sus registros o que serán añadidos a su número. Y ya el corolario final es precisamente pues, una afirmación del punto neurálgico de su teología, la sola fide, la sola fide. Si no tenéis tal confianza en Cristo y en sus santos, todavía citaba a los santos, luego los quitaría. Y si la miseria de la cristiandad y todo prójimo no os preocupa ni os conmueve, entonces guardaos de todas las demás buenas obras por las que pensáis que podéis llegar a ser justos y bienaventurados por otros medios. En resumen, el amor cumple todos los mandamientos. Amén. De esa manera termina, ¡pum! Sin embargo, sabemos que como reacción precisamente a la reforma gregoriana y después de la guerra de religión, la vida cofrade en Centro Europa experimentó un desarrollo bastante notable. En España, donde las ideas de Lutero no pudieron arraigar, ya saben, hubo 2 focos en 1557, en Valladolid y aquí en Sevilla, con el doctor Constantino Ponce de la Fuente, canónigo de esta catedral, aparte de algunos otros. La Edad Moderna fue un momento de revitalización y de expansión, de esplendor, podemos decir, para las cofradías y hermandades. En este periodo asistimos a una efervescencia del fenómeno religioso que en sus diversos aspectos ha sido objeto de estudio por numerosos historiadores. Por lo que respecta a las cofradías y hermandades, los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII son una época de desarrollo franco, fecundo sin duda alguna, en el que también se yuxtaponen, como en toda realidad humana, los aspectos positivos del culto divino y de la asistencia social con otros negativos que ya vienen de la Edad Media, los gastos innecesarios, a veces los escándalos públicos, que son precisamente los que van a nutrir la crítica de los ilustrados a partir de la mitad del siglo XVIII. Y por citar 2 obras de este periodo, donde se
reflejan muy bien, con una visión muy optimista, el esplendor de las cofradías. Pues cito una de mi tierra, que es la historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, que se publica en 1628, obra de Bartolomé Jiménez Patón, donde presenta una visión idílica de las hermandades a caballo entre el siglo XVI y XVIII. Según Jiménez Patón, todas eran fieles al carisma y a la función para la que habían sido creadas y servían de modo notorio a la diócesis, a la ciudad y a la diócesis de Jaén. Y en Sevilla se podrían aducir muchos testimonios para ilustrar el esplendor, el desarrollo y el peso que las cofradías adquirieron en la modernidad desde el siglo XVI hasta mediados del XVIII. Quiero citar un texto clásico de Diego Ortiz de Zúñiga en sus Anales, en 1677, donde escribía, afirmando que las cofradías de esta ciudad son más o menos según la variedad o fervor de la devoción de sus cofrades, pero en que se ven todas las de estos días una de las mayores grandezas de Sevilla, en la cantidad de la cera, en lo lucido de estandartes, guiones y banderolas, en la plata de insignias y varas, en lo rico de los pasos, a que con muchos grados no es comparable lo que se hace en otra alguna ciudad de España. Y es que siendo en la cristiana devoción que las fomenta igual en todas el fruto de la devoción, a lo ostentoso y a la exterioridad. Desprecian las cofradías en las insignias, cruces, candeleros, varas, campanillas y otras alhajas cuanto no es preciosa plata. Desdeñan en faldones de los pasos, palios, estandartes, guiones y banderolas cuanto no son costosos bordados, subidas telas o terciopelos. Sin embargo, pues no todo era tan perfecto y en la legislación sinodal se ve claramente cómo era así. En el sínodo de Jaén que hace el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval en 1624, el cardenal afirma: muchos bienes y utilidades traen consigo las hermandades y cofradías, y no es poco lo que hay que advertir y disponer para el buen gobierno de ellas. Pero también admite que no es todo perfecto. Lo que se instituye para mayor servicio de las iglesias, reverencia de los santos y aumento del culto divino, no suele tener el lustre y perfección que se desea si la mano del prelado no lo lima y su juicio no lo aprueba. Volvemos un poco al control eclesiástico. Lo mismo ocurre con las imágenes, que a partir del Concilio de Trento, del decreto de imágenes, no es tanto lo que dice el concilio, sino los tratadistas, el cardenal Paleotti, San Carlos Borromeo, Francisco Pacheco, el arte de la pintura aquí en Sevilla, pues establecen cómo tienen que ser esas imágenes que tienen que mover a devoción y no pueden tener, como dice el sínodo del obispo Sarmiento, sobre quien yo hice la tesis doctoral, no pueden tener imágenes ni vestidos prestados ni profanos, ni rizos, ni lechuguillas, ni alzacuellos, ni verdugados, sino que se vistan las imágenes como si fuesen doncellas muy honestas y santas, dice. Y sobre todo, lo que ocurre en este tiempo, que muevan a devoción, que muevan a devoción. Se mantiene en la legislación sinodal ese énfasis por la necesidad de la aprobación del obispo diocesano con la licencia pertinente para que las ordenanzas de las cofradías fuesen aprobadas y pudiesen llevar a cabo sus objetivos fundamentales. Y también empieza a verse en este periodo alguna referencia, sobre todo en los sínodos que se celebran, los sínodos o concilios provinciales posttridentinos que se celebran en España, hay referencia también a las cofradías. Y algo que empezaba a ocurrir entonces, sobre todo en el reinado de Felipe II, que es el que se intentase zafar una cofradía del control eclesiástico recurriendo al poder civil. Precisamente el obispo Sarmiento, en el Concilio Toledano de 1582-83, pues pidió que no se admitiesen cofradías que no tuviesen la licencia del obispo y que se pusiera remedio para que no hubiera tantas. Y dice las actas del concilio: tratóse de la visita de las cofradías y que era de los ordinarios, y queriéndoles quitar muchos abusos que tenían y escándalos y pecados que salían de las juntas y comidas que hacían, el consejo de su majestad les amparaba y que así no se podía hacer todo lo que querían. Claro. Sin embargo, quisiera hacer una
pequeña referencia. En este periodo, esta es mi modesta opinión, es uno de los momentos de la historia de la Iglesia donde se lleva a cabo una inculturación de la fe más perfecta. Para mí hay dos momentos. En la antigüedad cristiana a partir del mitad del siglo II, siglo III, en Alejandría sobre todo, la inculturación en el pensamiento helenístico del Evangelio, que luego pues, da esa maravillosa literatura cristiana de los padres de la Iglesia, y luego el siglo XVI y XVII. Porque tenemos un arte en literatura, en música, en pintura, en escultura, en arquitectura, que manifiesta realmente una inculturación profunda de la fe, muy profunda. Y entonces, yo cuando, esto como anécdota personal, cuando a veces, como delegado de patrimonio, pues se queja la gente, dice, es que van a hacer una imagen nueva, y es que es neobarroca, y es que, digo, es que no te digo que me lo superes, igualamelo, como dice el famoso filósofo del siglo XX, José Mota. Es decir, que vamos a hacer una cosa cubista para procesionarla. Por favor. No sigo porque podía seguir con mucho más. Importantes en este periodo son también 3 tipos de cofradías que existían antes, pero que ahora, a partir sobre todo de la Contrarreforma, van a recibir un desarrollo notable y se van a convertir en obligatorias en muchas parroquias, que son las cofradías eucarísticas del Santísimo Sacramento, las cofradías del Rosario, con el apoyo fundamental de los dominicos, y las cofradías de ánimas. Justo 3 puntos que niega Lutero y los demás reformadores en sus postulados teológicos. Es decir, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por lo tanto la licitud de la adoración fuera de la celebración de la misa, el valor de la intercesión de la Santísima Virgen y finalmente la posibilidad de orar por los difuntos y hacerlo del mejor modo posible, que es a través de la celebración de los sufragios en la Santa Misa. Eso que ven ahí a la derecha son los estatutos de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén, que son anteriores, son de 1503, la Cofradía del Rosario, y luego las cofradías de ánima, que sobre todo en el 18 van a recibir un apoyo fuerte incluso de la Santa Sede, con la concesión de abundantes indulgencias para los altares de las cofradías de ánima, de una manera pues bastante notable. Yo estoy, iba a decir cansado, ¿no?, pero viendo los inventarios de la Secretaría de Breves, que es un fondo del Archivo Apostólico Vaticano, la gran cantidad que hay de concesión de indulgencias, hasta para el último pueblo, para el altar de ánimas. Para el altar de ánimas. Pero pasamos de época y al esplendor, podríamos decir, al desarrollo casi incontenible de las cofradías en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, pasamos a la sospecha, a la desconfianza, a la crítica, al control obsesivo, incluso a los intentos de supresión de las cofradías y de las hermandades. Es cierto que en el periodo anterior, el periodo de plenitud, por no decir de saturación en cuanto a vivencia religiosa se refiere, le sucede un periodo, ya sobre todo a mediados del siglo XVIII, un periodo en el que hay, como se dice ahora, un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma. El paso del tiempo y el cambio de las coordenadas sociales, políticas, filosóficas, hacen variar también la cosmovisión anterior, que estaba impregnada profundamente por el hecho religioso. Ahora se impone una separación. Se nos dice todavía hoy, y además con mucha pretensión, que lo religioso es algo de la conciencia, algo privado e interior, y que por lo tanto cualquier manifestación exterior que no está de acuerdo con la razón se tiene que suprimir, o por lo menos no se puede hacer pública. El racionalismo imperante intentó encauzar todas las manifestaciones a racionales o irracionales de la religión. En la Ilustración todo debía ser mesurado, medido, de acuerdo con el recto entendimiento. De ahí que en el siglo de las luces se combata extremadamente lo que consideraban los ilustrados como los excesos de la piedad barroca. He dividido este apartado en 2 bloques. Por un lado el Estado, lo que hace el Estado, y por otro lado lo que va a hacer la Iglesia, teniendo en cuenta muchas veces iban de la mano.
muchas veces, sobre todo en el siglo XVIII. Por lo que respecta al Estado, vuelvo a echar mano de la filología. En el diccionario de autoridades de la Real Academia de 1729, reinado de Felipe V, se da una definición clásica que no tiene intencionalidad ideológica de lo que es una cofradía. Cofradía o hermandad que forman algunos devotos para ejercitarse en obras de piedad y caridad. Viene del latín confraternitas, que significa esto mismo. Sin embargo, en el diccionario de la Real Academia de 1780, a ver si sale, lo publicaron ya, pero no sale. Aquí está. Aquí ya se nota la variación, el cambio, Congregación o hermandad que forman algunos devotos con autoridad del ordinario eclesiástico. Con autoridad del ordinario eclesiástico. Para ejercitarse en obras de piedad, fraternitas. Pero seguimos adelante y en 1817, que gobernaba de manera absoluta Fernando VII, damos un paso más todavía, Congregación o hermandad que forman algunos devotos con autoridad del gobierno, para ejercitarse en obras de piedad, sodalicium, como si fuera cualquier asociación, ya no dice confraternitas, un sodalicio. Ojo. Y 4 años más tarde, en pleno trienio liberal, en 1822, el diccionario sufre una modificación que se perpetúa hasta hoy. Congregación o hermandad que forman algunos devotos con autoridad competente, es decir, autorizados por la autoridad competente, es el sentido, para ejercitarse en obras de piedad. Nada de caridad, de piedad. La pietas es fundamentalmente una cuestión, digamos, litúrgica. No hay que olvidar que en el trienio liberal se arrancó de las manos de la Iglesia toda su obra social. Los hermanos de San Juan de Dios fueron suprimidos absolutamente. El intervencionismo estatal en todas las esferas de la sociedad, tan propio de las monarquías absolutas y cronológicamente por el periodo que analizamos, tan característico del regalismo borbónico, no podía obviar el asociacionismo cofrade en el proyecto de configuración de la nueva sociedad que se pretendía construir siguiendo los dictados de la Ilustración. Y el mejor ejemplo es precisamente el expediente general sobre el arreglo de cofradías, gremios y hermandades. Voy a resumir brevemente. Este expediente se inicia porque el obispo de Ciudad Rodrigo, don Cayetano Cuadrillero y Mota, un obispo ilustrado, presenta en el Consejo de Castilla pues, un escrito quejándose de cómo en su diócesis, que él había conocido visitándola a partir de 1765, 3 años antes, se realizaban en distintos lugares como San Felice de los Gallegos, Sobradillo, pues gastos innecesarios por parte de las cofradías. Y él habría querido regular esos gastos, pero no había podido. Entonces se le da curso en el Consejo de Castilla y el fiscal del Consejo de Castilla, el terrible don Pedro Rodríguez Campomanes, da un dictamen en 1769 diciendo que lo mejor es suprimirlas todas. No hay que olvidar que él, junto con Florida Blanca y parte, aunque hoy es muy discutido, con Aranda, fueron los fautores de la expulsión de los jesuitas, de los católicos, de los reinos de su católica majestad, que como decía en aquella Real Cédula de febrero de 1767, Carlos III, las razones que le habían llevado a eso las guardaba en su real pecho. Todavía no nos hemos enterado cuáles eran un pecho tan opaco, el de su majestad, que no nos hemos enterado todavía porque expulsó a los jesuitas, aunque sí se sabe perfectamente por qué. El Consejo expidió distintas órdenes a los arzobispos, a los metropolitanos, para que también las hicieran llegar a sus sufraganos y recabaran toda una serie de noticias sobre el origen de las cofradías, los estatutos que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, no todos contestaron. Hubo arzobispos como los de Tarragona, Sevilla, Granada y Zaragoza que enviaron sus informes, pero otros, Toledo, Santiago y Valencia, y los obispados exentos de León y de Oviedo se negaron a mandar ningún tipo de información, creo que porque sabían lo que se acercaba, ¿no? Pero se formó un corpus documental que se conserva en el Archivo Histórico Nacional interesante
y que nos arroja pues, una cierta radiografía, por lo menos cuantitativa, de las cofradías en esa época, pasado ya mediados del siglo XVIII. En España había unas 25.581 cofradías, de las que el 74%, es decir, 19.024, tenían su sede en la Corona de Castilla y el 26%, 6.557, en la Corona de Aragón. En 1773 el conde de Aranda hizo un dictamen firmado en Madrid el 9 de agosto de 1773 que implicaba el que se sustraía de haberse ejecutado totalmente de la tutela eclesiástica a las cofradías para pasar a ser asociaciones dependientes directamente de la corona, sin ningún tipo de vinculación con la Iglesia. 2 años después, el 30 de octubre, se realizó ya un extracto de todo el expediente general y al año siguiente se presentó a Carlos III ese expediente, pero distintos inconvenientes hicieron que hasta 1783 finalmente no viera luz verde el expediente. Se dividía la alegación en 3 partes. Se hacía una diferencia entre las cofradías erigidas en Madrid y las cofradías fuera de la villa y corte, y luego se hacía hincapié en las reglas que, conforme a las leyes del reino, conducían a la reunión, es decir, a la fusión o a la extinción de las cofradías. En lo sucesivo, la fundación de cofradías, congregaciones o hermandades deberían de contar con la aprobación de la autoridad civil y eclesiástica, y serían la justicia ordinaria civil la que velaría por su recto cumplimiento. Y así se recogía en la Real Orden de Carlos III de 25 de junio de 1783. Sin embargo, el gran varapalo para las cofradías para la Iglesia en general, pero también para las cofradías en este periodo, va a venir de las medidas desamortizadoras que el Estado puso en acción desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y que, en parte notable, afectaron a las cofradías, puesto que las privaron de la mayor parte de los bienes en los que se apoyaba económicamente sus actividades. Desamortizaciones ha habido del siglo XVI, de Carlos V, con acuerdo con la Santa Sede. Carlos V desamortizó territorios de las órdenes militares, Felipe II desamortizó con permiso de la Santa Sede señoríos episcopales, Godoy, para mantener la guerra de la Convención contra la Convención francesa, también con permiso de la Santa Sede, desamortizó gran parte de los bienes de las cofradías, pero luego, de manera unilateral, tenemos las 2 grandes desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, aunque dentro de la de Mendizábal podemos incluir la del general Baldomero Espartero, que esa fue directamente, digamos, muy contra las cofradías porque la cita explícitamente. El Real Decreto de la Regencia, él era regente en nombre de Isabel II, que era todavía menor de edad, de fecha 2 de septiembre de 1841, establecía que todas las propiedades del clero secular, en cualesquiera clase de predios, derechos y acciones en que consistan, de cualquier origen y nombre que sean y de cualquier aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas o adquiridas, son bienes nacionales, son del Estado. Son igualmente, podéis ver ahí en el artículo 2, son igualmente nacionales los bienes, derechos y acciones de cualquier modo correspondiente a las fábricas de las iglesias y a las cofradías. Se declaran en venta todas las fincas, derechos y acciones del clero catedral, colegial, parroquial, fábricas de la iglesia y cofradía de que tratan los artículos anteriores. Y entonces, pues, aparece en la Gaceta de Madrid, ¿no? A partir de ahí aparecía la lista, ahí tenéis, de la provincia de Jaén, la puesta en venta pública de los bienes de las cofradías. Una casa perteneciente a la Cofradía del Santísimo en Santo Tomé, que es un pueblo pequeñito de la Sierra de Cazorla. Otra casa de la Cofradía del Santísimo Sacramento, otra de la Cofradía de Ánimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cofradías en ese momento realmente desaparecieron, dejaron de realizar sus actividades porque fueron privadas de golpe y porrazo del sustento económico que facilitaba, pues, el desarrollo de sus fines fundacionales. Sin embargo, no todo se mantiene así. En 1845 se firma el Convenio de Bravo Murillo, que es el primer acercamiento entre la Iglesia y el Estado
español ya liberal, y en 1851 la reconciliación se firma con el concordato que en ese año Pío IX e Isabel II pues suscriben. A partir de ahí va a empezar una nueva época para las cofradías, pero una nueva época de control estatal, control estatal hasta prácticamente casi vísperas de la Guerra Civil. Isabel II quiso dar un gesto de benevolencia con una Real Orden del 13 de mayo de 1851 ordenando la suspensión y la venta de todos los bienes eclesiásticos, citando especialmente el de los santuarios, hermandades y cofradías, pero prácticamente se habían vendido ya casi todos, o sea que poco pudo hacer, ¿no? Y luego, en un Real Decreto del 17 de abril de 3 años después, 1854, obligaba a los obispos a que enviasen al Ministerio de Gracia y Justicia en un mes las cofradías que estuvieran erigidas canónicamente y aquellas que no tuvieran la autorización competente. Una Real Orden del 23 de noviembre del mismo año, 1854, definió pues todos los íter que tenía que seguirse ya en la creación de una nueva cofradía, que pasaba por la necesidad de la autorización estatal. De hecho, la cofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén vuelve a refundarse, entre comillas, en 1864 y lo primero que aparece en el fascículo es la Real Cédula de Su Católica Majestad, doña Isabel II, aprobando la cofradía, no el decreto de elección canónica del obispo, sino la Real Cédula de la Reina. Por lo que respecta al Estado, por lo que respecta a la Iglesia, también la autoridad eclesiástica, siguiendo los dictados de la Ilustración católica, quiso, en cierto modo, purificar lo que consideraban que eran manifestaciones que tenían poco que ver con la mesura que se debía de pedir a las expresiones exteriores de la fe cristiana. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en Jaén, los visitadores que hacen la visita pastoral en 1784, uno de los mandatos que dejan es que los párrocos instasen a los fieles a que consagraran algunos días al culto al Dios óptimo máximo. ¿Y ese señor quién es? Eso en arquitectura queda muy bonito, en los frontones D.O.M., que además es una cosa muy romana, ¿no? Pero, es decir, yo me imagino a los pobres labriegos diciéndole que le dedique unos días al Dios óptimo máximo, y entonces pues el otro día dice, señor, ¿quién es? Es decir, esa espiritualidad absolutamente elitista y antropológicamente tan sesgada que evidentemente estaba abocada al fracaso. Pero no solamente era la jerarquía eclesiástica prohibiendo toda una serie de manifestaciones a las que haré referencia, sino también las élites cultas de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la crítica absolutamente hilarante, que hace reír, pero absolutamente, podríamos decir, hiriente, del padre jesuita José Isla en su conocida obra Fray Gerundio, y la historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, donde hay algunos que son antológicos. Por ejemplo, cuando la Cofradía de Santa Ana le encarga a Fray Gerundio un sermón y Fray Gerundio empieza a hacer una serie de silogismos en la predicación y al final termina diciendo: por eso puedo afirmar, sin saber que me equivoco, que Santa Ana era la abuela de toda la Santísima Trinidad. O sea, te ríes. O cuando describe los sermones que las cofradías de Semana Santa de un pueblo donde lo manda el prior del convento a Fray Gerundio para que realice los cultos de Semana Santa, pues hacen, por ejemplo, entrando Fray Gerundio a lomo de un burro, imitando el Domingo de Ramos a nuestro Señor en su entrada a Jerusalén. Hay toda otra serie de medidas, como por ejemplo, en 1784, la prohibición del sermón del desenclavamiento, porque hoy en día, dice, solo sirven para causar griteríos, irreverencias e indecencias, más que para la verdadera devoción y edificación y compunción de las almas. Se prohíben las procesiones por la noche también, y hay algunas iniciativas personales, como por ejemplo la del obispo de Plasencia, que prohíbe los disciplinantes, empalados y otros espectáculos, recurriendo al mismo Consejo de Castilla, que da en 1777 esa Real Cédula prohibiendo ese tipo de manifestaciones. Y el culto a la Eucaristía tampoco sale indemne. Aquí tenemos pues una representación de Goya de esa procesión de disciplinantes.
porque en 1780 el Consejo de Castilla prohíbe que en las procesiones del Corpus hubiera gigantones, cabezudos y se representasen autos sacramentales, como se había hecho pues siempre. Y no hay que olvidar que también estamos ya, digamos, plantando en parte la semilla de una intervención contundente contra esas expresiones de religiosidad que es el iconoclasmo. ¿Qué es el iconoclasmo? Yo en Jaén el primer dato que tengo es de 1825, que se destruyen dos imágenes, la imagen de Cristo crucificado y la Virgen del Consuelo, que estaban puestas cerca de la catedral a la pública veneración. El ejemplo más claro pues lo tenemos en la última guerra civil. Ahí tienen la iglesia del Salvador de Elche, donde hubo pues una destrucción dependiendo de zona. En mi diócesis el 90% del patrimonio histórico, artístico y documental se perdió, sin entrar ya en las vidas humanas. Pero quería recordar a este propósito algo importante, que también es digno de análisis. Cuando a mí me nombraron vicario general en el año 2014, coincidió con muchos actos del 75 aniversario de la bendición de las imágenes que habían sustituido a las que se habían perdido en la guerra civil. Entonces, a mí me llamó la atención porque, departiendo con muchas cofradías, te das cuenta que la imagen no era un fetiche. Desaparece el fetiche, quemamos el fetiche y se acaba la devoción. No, la devoción sigue, porque la devoción es a la imagen, o sea, es a Cristo, a la Virgen, a través de una imagen, pero son instrumentos. El final es el Señor y la Virgen. Y es muy interesante eso tenerlo en cuenta también desde el punto de vista religioso. Durante la restauración borbónica, las cofradías y hermandades volvieron a desarrollar sus actividades con normalidad, actualizando muchas de ellas sus estatutos con el visto bueno ya como estaba establecido por la legislación estatal, con el visto bueno del Estado. Y lo mismo ocurrirá pues, después de la Guerra Civil dentro del movimiento llamado historiográficamente nacional catolicismo o catolicismo nacional. La celebración del Concilio Vaticano II supuso una nueva cesura en la historia de la piedad popular en general y de las cofradías y hermandades en particular, ya que la recepción que muchos hicieron, sobre todo en España, potenciada dicha recepción por la crisis del tardofranquismo y la llegada de la democracia, potenció una hermenéutica rupturista del concilio que apostó de cosas que no dice el concilio, no lo dice, que apostó por un neojansenismo pastoral litista, o si se me permite la expresión, sé que es dura, pero me parece que me quedo corto, un catarismo católico renovado, teñido de sectarismo excluyente y, por lo tanto, no pastoral, por mucho que dijera que eso era lo pastoral, de pastoral nada, ahí están los frutos, que tuvo como consecuencia, entre otros, el abandono de prácticas y devociones piadosas y las crisis en muchas cofradías y hermandades, que habían sido alimento religioso de los fieles durante siglos y que no fueron sustituidas por otros ritos. Fruto de este proceso fue el vacío espiritual que muchos cristianos sufrieron y que afectó en gran medida a la devoción mariana, provocando lo que el padre Enrique Llamas denomina desierto mariológico posconciliar. Y termino ya con una breve referencia a la actualidad. La Fraternitas Vindicata, las cofradías reivindicadas. Con la celebración, como acabo de decir, y la aplicación sobre todo o recepción del Concilio Vaticano II, se inicia, como acabamos de señalar, una etapa disyuntiva, excluyente, entre religiosidad popular y fe cristiana. Parece que no se puede conjugar como si se tratara de dos posibilidades excluyentes. O hay liturgia o hay folclore. O es fe genuina, donde tenemos un grupo comprometido, maravilloso, que luego no es tan maravilloso, o práctica supersticiosa de segunda categoría, una especie de analfabetismo religioso. A este respecto quiero recordar que lo católico no es la disyuntiva. La disyuntiva es, no sé si don Manuel Palma estará de acuerdo conmigo, la disyuntiva que desde el nominalismo entra en el pensamiento es nociva. O, no mire usted, o razón o fe, o escritura o tradición. No, lo católico es la conjunción copulativa y razón y fe,
escritura y tradición. Como nos ha dicho muy bien en la mesa redonda, me ha encantado la exposición, liturgia y piedad popular, no son excluyentes. Aunque esa realidad, yo soy muy de Romano Guardini, se haga, como decía Romano Guardini al explicar la realidad, en tensión. La tensión no de los opuestos, el Gegensatz que decía él, el principio que configura la realidad. Son realidades tensionadas, porque la vida humana es así, pero no son excluyentes, al contrario, es precisamente en esa tensión donde tenemos que ver la fecundidad y la posibilidad de futuro que tienen las cofradías en su relación con la liturgia y muchas otras realidades que se podrían señalar. La realidad es más compleja que cualquier esquematización a la que la sometemos. Y eso impone una revisión del tema con un replanteamiento radical. El valor de la piedad popular para la evangelización y la articulación de la vida cristiana y dentro de ella el indudable protagonismo de las cofradías y hermandades ha cuestionado, afortunadamente, esas sombras de sospechas y el cuestionamiento a que este modo de vivir la fe y estos colectivos eclesiales fueron sometidos desde mediados del siglo XVIII hasta tiempos no muy lejanos. En este proceso de justa y legítima reivindicación no se puede olvidar la gran aportación que en la Iglesia Universal hizo la Iglesia americana, hispanoamericana o iberoamericana, sobre todo, no tanto desde la primera asamblea del episcopado del CELAM en Río de Janeiro en 1955, sino ya Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992 y finalmente Aparecida en 2007. Esa aportación magisterial ha permitido ampliar la reflexión teológica sobre esta parcela de la teología con las valiosas aportaciones de distintos teólogos y pensadores, como muy bien tenemos a uno de los mejores, al doctor Carlo María Galli, que esta tarde nos ilustrará precisamente sobre ese aspecto. O luego realizaciones como precisamente el primer Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular que se celebró en Sevilla en 1995 y también, pues, ¿por qué no? Ya metemos este también. O bien, pues, otra iniciativa de encuentro que han tenido lugar sobre esta misma temática, por ejemplo, si quiere pasar, eso es. El que codirigieron Manlio Sondi y Giuseppe Latorre, Piedad Popular y Liturgia, Teología, Espiritualidad, Catequesis y Cultura, auspiciada precisamente por la Santa Sede. A ello hay que añadir, limitándose ya al ámbito andaluz, las aportaciones del magisterio de los obispos del sur, que son, no lo olvidemos, los primeros que en nuestro país volvieron a colocar la piedad popular y las cofradías y hermandades como objeto de atención pastoral en documentos como el catolicismo popular en el sur de España, el catolicismo popular Nuevas Consideraciones Pastorales, 10 años después, en 1985, las hermandades y cofradías Cartas Pastoral de 1988 y tampoco podemos olvidar que se ha citado esta mañana, y creo que también alguna otra ponencia, el Directorio de la Piedad Popular y la Liturgia que publicó la entonces Congregación de Sacramentos y Culto Divino en el año 2001. Sin olvidar las ricas aportaciones del Papa Francisco sobre la piedad popular, pensemos Evangelii Gaudium 69-70, 123-126, valorando muy positivamente la fuerza evangelizadora que la piedad popular, las cofradías y hermandades tienen y que, como repite el actual pontífice, son un magnífico y eficaz antídoto contra el secularismo esterilizante en el que vivimos. Y quisiera terminar ya este apretado resumen de la actual y afortunada reivindicación de las cofradías y hermandades, de la que son buena prueba pues, los dos congresos internacionales celebrados aquí en Sevilla, con el último documento de los obispos del sur que lleva por título María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Carta pastoral al cumplirse los 30 años del viaje de San Juan Pablo II a Sevilla y Huelva, con fecha 14 de junio del año pasado, 2023. En este documento, los obispos del sur recuerdan que las cofradías y hermandades deben ser escuelas de vida cristiana, donde se celebre la fe, refugio de misericordia, actualizando el carisma caritativo que siempre las distinguió a lo largo de la historia y portadoras de esperanza. No de cualquier esperanza, de la esperanza del Evangelio de la vida, la única esperanza capaz de llenar de alegría el corazón humano.
El deseo que expreso como broche que cierra ya mi ponencia es que este segundo Congreso Internacional de Piedad Popular y Hermandades y el ya cercano Jubileo de la Esperanza sean para nuestras cofradías, por decirlo con palabras del Papa Francisco, un renovado impulso para que, como toda la Iglesia, las hermandades se dejen animar por el Espíritu Santo y caminen abiertas a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios, y así escriban nuevas y bellas páginas de su memoria Fraternitatis con evangelicidad, es decir, caminando tras las huellas de Cristo, con eclesialidad, es decir, entendido como el caminar como un caminar juntos, y con misionariedad, es decir, caminar juntos anunciando el Evangelio. Y a ver si sale la última imagen, que es haciendo patria la romería de la Virgen de la Cabeza. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, don Francisco Juan, por esta documentadísima historia que nos ha hecho de la piedad popular y de las hermandades, y a todos ustedes despedirles hasta esta tarde, recordar que esta tarde tenemos también, como se ha recordado aquí hace poco, la ponencia número 7, que se titula La piedad católica popular, sentido de la fe, religión cristiana y teología teologal, a cargo del reverendo don Carlos María Gali, de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Y a continuación, ya por cerrar el día de hoy, se celebrará a las 8:30 la Santa Misa, que estará presidida por el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y mientras tanto, hasta las 7 de la tarde, pues disfruten del día. Les recuerdo lo que decía al principio de la exposición de los dulces de las monjas de clausura en el Alcázar, que estará hasta las 6:30 abierta, las veneraciones y besamanos, y hay incluso una procesión de la pura y limpia que ha salido a las 2 de la tarde. Así que van a tener bastantes cosas que ver a lo largo del día. Muchas gracias.